Buenas noches, comunidad. Me llamo Lauro y escribo esto no para llamar la atención ni para inventar cosas, simplemente porque últimamente no he podido dormir bien y tal vez contar lo que está pasando me ayude a ordenar mis ideas. Tengo 62 años, soy viudo desde hace 5 y vivo solo en una casita sencilla aquí en los alrededores de San Luis Potosí, no muy lejos de la antigua vía del tren que antes cruzaba la ciudad. Mis 2 hijos ya tienen su vida hecha. Uno vive en Aguascalientes y el otro en Querétaro, cada uno con su familia, y me visitan de vez en cuando como es normal. No los culpo. La vida está dura para todos. Durante más de 30 años trabajé como operador de mantenimiento en el ferrocarril. Conocía cada centímetro de esas vías, cada sonido de la máquina, cada señal de desgaste. Era el tipo de trabajo que te hacía sentir orgullo. Yo veía pasar esos trenes como quien ve crecer a un hijo, cargando historias, gente, mercancía y regresando vacíos para empezar otra vez. Cuando cerraron la línea, hace unos 15 años, sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí. Desde entonces estoy jubilado y sobrevivo con lo que me da el gobierno y algunos trabajitos que hago arreglando cosas para los vecinos. Nada muy exigente. Mis pasatiempos son cuidar el jardín, preparar café recién hecho en la mañana y escuchar la radio en las noches. Me gusta el silencio de por acá. A veces, incluso demasiado silencio. Fue más o menos hace un mes que empecé a notar algo raro. Era un martes, como a las 2 de la mañana. Suelo despertarme a esa hora por lo de la próstata. Voy al baño y luego vuelvo a la cama. Pero esa noche cuando me levanté, escuché un sonido extraño que venía de la dirección de las vías. Era bajo, lejano pero claro. Ese silbido largo y apagado que solo hace un tren. Un sonido que conozco muy bien. En ese momento, mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. Me quedé parado en la oscuridad del cuarto, escuchando. Era ese tipo de sonido que, si no pones atención, podrías confundir con el viento o con algún tráiler pasando por la carretera. Pero no era eso, era el sonido de un tren, y venía en dirección a la antigua estación, que está cerquita de mi casa, abandonada desde hace años. Me puse nervioso, pero traté de convencerme de que tal vez lo había soñado o que confundí las cosas. Me regresé a la cama, me di vueltas varias veces y solo logré dormirme cerca del amanecer. La noche siguiente, lo mismo. Exactamente a las 2:17 de la madrugada, me desperté con el mismo sonido, y esta vez parecía un poco más cerca. No era solo el silbido, también se oía ese ruido metálico de las ruedas sobre los rieles, ese golpeteo rítmico, casi como un corazón latiendo, clac, 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 clac. Esa vez fui hasta la puerta de la entrada. La abrí despacito sin prender la luz y me puse a observar. Todo estaba oscuro, en silencio. Ninguna luz en las vías, ninguna señal de movimiento, pero el sonido seguía ahí por unos segundos. Luego desapareció. Se esfumó como si se lo hubiera tragado el aire. Me quedé ahí parado un rato, con los brazos cruzados, sintiendo un escalofrío en la espalda. No era miedo. Era otra cosa. Una especie de incomodidad, como si alguien me estuviera viendo desde la oscuridad. La tercera noche ya fui con toda la intención hasta el patio trasero, desde donde se ve mejor la vía. Llevé la linterna, me senté a esperar. Cuando dieron las 2:17, escuché el mismo sonido. Silbido, metal sobre metal, una vibración leve en el suelo. Pero de nuevo, no apareció nada. Lo que más me perturbó fue esa sensación de que aquello no era normal, pero tampoco era un simple susto. Era como si algo intentara llamarme la atención de forma sutil, como si eso fuera solo para mí. Desde entonces, empecé a anotar en un cuaderno lo que escucho, la hora, lo que siento. Cosa de viejo, quizás, pero me ayuda a mantener cierto control. No le he contado nada de esto a mis hijos,
Pensarían que es por la soledad, que estoy confundido, y tal vez tengan razón. Pero no estoy inventando. Yo conozco el sonido de un tren, y lo que escucho aquí, cada madrugada, es un tren que llega, aunque nunca llegue de verdad. La semana pasada, por primera vez, sentí que el suelo vibró un poco bajo mis pies. Un temblor rápido, como si algo se estuviera acercando. Salí con la linterna, pero los rieles estaban fríos. No había marcas, ni rastros, solo silencio. Y algo que no sé cómo explicar. El olor. Por unos segundos, sentí un olor a fierro, caliente y humo viejo. Como si algo hubiera pasado por ahí hace mucho, mucho tiempo. Sé que tal vez esto suene como poca cosa hasta ahora, pero estoy casi seguro de que va a empeorar. Algo va a pasar. No sé qué ni cuándo, pero esa hora, las 2:17, parece estar esperándome cada noche, y ya no sé si quiero seguir escuchando. Empecé a darme cuenta de que mi rutina ya no era mía. Las madrugadas se me metieron al cuerpo. Ya no dormía igual. Me acostaba a las 9, como siempre, pero me la pasaba dando vueltas en la cama, contando los minutos hasta que dieran las 2:17. Era como si mi cuerpo supiera que algo iba a pasar. Y pasaba. Siempre pasaba. La quinta noche, después de volver a oír el ruido del tren, me armé de valor y fui a las vías. Salí en chanclas, con la sudadera encima de la camiseta y la linterna en la mano. La noche estaba quieta, sin viento, sin otro sonido más que los grillos y el ladrido lejano de un perro. Me acerqué a las vías, y ahí lo vi. No era el tren. Era una marca sobre los rieles, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí unos minutos antes. La tierra alrededor estaba oscura, chamuscada, y el olor era fuerte, a fierro quemado y aceite viejo. Me agaché para tocar y el riel estaba tibio, no caliente, tibio, como una cafetera justo después de apagarla. Mis dedos quedaron con un residuo oscuro pegajoso. Traté de limpiarlos con la camiseta, pero se me quedó pegado. Regresé a casa nervioso. No sabía qué pensar. Un tren fantasma, una alucinación, mi mente reviviendo lo de antes. A la mañana siguiente hice café como siempre, pero dejé la taza olvidada en el fregadero. El sabor amargo del miedo ya me tenía la boca seca. Encendí la radio nomás para no escuchar el silencio. Cualquier ruidito me hacía voltear la cabeza. Había algo allá afuera, algo que estaba esperando. Intenté hablar con don Félix, un vecino que también trabajó en la línea muchos años. Le comenté por encimita, sin dar detalles, solo dije que escuchaba ruidos raros en la madrugada, cerca de las vías. Él se rió y dijo que seguro eran camiones o que yo estaba soñando. Pero cuando ya se iba, se puso serio. Dijo que, cuando cerraron la línea, uno de los últimos trenes tuvo un corto en la estación y el motor se incendió. El maquinista murió ahí mismo, atrapado, quemado, antes de que alguien pudiera ayudar. Nadie habla mucho de eso, me dijo, pero recordó que por años varios compañeros evitaban pasar por ahí después de medianoche. Decían que sentían olor a aceite quemado y oían el silbido a lo lejos. Solo eso, y siguieron con sus vidas. Intenté olvidarlo. De verdad. Esa sexta noche cerré todas las ventanas, me puse algodones en los oídos y me tomé un calmante ligero. Logré dormir por 2 horas. Me desperté sudando, con una sensación de que algo me estaba jalando para afuera, como si alguien me llamara. El reloj marcaba las 2:17. Me quité el algodón, pero aún así, el sonido ya no venía de lejos. Lo traía yo adentro, el silbato me retumbaba por dentro. Se me erizó toda la piel, la boca seca, el corazón latiéndome como si me quisiera avisar de algo. Me levanté como hipnotizado, abrí la puerta de la casa con cuidado y me quedé ahí, parado en el marco. La noche parecía suspendida en el tiempo.
sin viento, sin grillos, nada, solo yo, y el ruido de un tren acercándose. Pero no había luces, ninguna locomotora, ningún vagón, solo ese ruido metálico sobre los rieles que yo conocía tan bien. Y lo más extraño, parecía que los sonidos no venían de afuera, sino alrededor de mí, dentro de mi calle, dentro de mi patio, como si todo vibrara con eso. Y entonces lo sentí, alguien me estaba mirando. Di un paso hacia atrás, apunté la linterna hacia la dirección de la estación y juro por lo más sagrado que vi una sombra cruzar las vías corriendo de un lado al otro, rápida, bajita, casi como la de un niño. El haz de luz no la alcanzó bien, solo vi el bulto desaparecer entre los arbustos que crecen en los alrededores. Cerré la puerta en ese mismo instante, la aseguré con la tranca de adentro. Las manos me temblaban. Me senté en la sala, prendí todas las luces. Me quedé ahí, con la radio bajita, buscando una voz humana que me trajera de vuelta a la realidad. Pero la radio solo daba estática, y de repente, un tronido fuerte sonó en el techo, como si algo hubiera caído allá arriba. Subí a un banco de la cocina y abrí la claraboya para asomarme. No había nada. Pero el olor seguía ahí. Fuerte, sofocante, como si el pasado se hubiera metido a mi casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente, le hablé a mi hijo mayor. Intenté decirle que me estaban pasando cosas raras. Me escuchó con atención, pero luego me sugirió que fuera al doctor. Dijo que podía ser cosa de la cabeza, estrés, soledad. No lo culpo. Es fácil pensar así cuando uno está lejos. Pero yo sé lo que estoy viviendo. Y sé que algo viene, noche tras noche, por las mismas vías que recorrí durante 30 años. Un tren que ya no debería pasar. Un sonido que arrastra algo que no se puede ver, pero que cada vez está más cerca. Y por primera vez, empecé a preguntarme si ese tren, ese que nunca llega, no estará queriendo llevarme con él. En la séptima noche, ya no intentaba fingir que era coincidencia. Siempre era a las 2:17, ni un minuto antes, ni uno después. El sonido del tren cortaba el silencio como navaja, y cada vez parecía más cerca. No era solo el sonido, era la presencia. Era como si algo bajara por la vía, como si el tiempo se doblara justo a esa hora y abriera un espacio donde solo el pasado y lo que venía con él podían pasar. Empecé a evitar dormir. Empecé a tomar café por las noches, a sentarme en el porche con la luz apagada y esperar. En la octava noche me quedé en silencio, solo escuchando. El tren parecía detenerse cerca de la vieja plataforma como si dejara pasajeros, pero no había nadie. Solo esa marca oscura en el riel y el olor que ahora reconocía sin ninguna duda. Carne quemada. Comencé a sentir que no estaba solo, ni siquiera de día. Las esquinas de la casa me daban escalofríos, especialmente el pasillo que va hacia el cuarto donde dormían mis hijos cuando eran niños. De vez en cuando, la puerta crujía, aunque estuviera cerrada. Llegué a ver la perilla girar, muy despacio. Y cuando abría de golpe, no había nadie. Una madrugada, entre la octava y la novena noche, el sueño me venció en el sillón. Me despertó el silbido del tren dentro de mi cabeza. Era como si estuviera acostado en las vías. El cuerpo helado, el sudor bajando por la espalda y un sabor metálico en la boca. Me levanté tropezando, me pegué en la rodilla con la mesa, pero salí al porche. Esa vez lo vi. Por un instante breve, casi como una ilusión, vi una locomotora detenida sobre las vías, antigua, sucia de hollín, con las ventanas negras como si estuvieran tapadas desde adentro. Y en la cabina del maquinista había alguien. Un hombre con gorra oscura, el rostro casi borrado, como si estuviera hecho de sombra. Estaba ahí, quieto, mirándome, pero no con ojos,
con presencia. Cerré los ojos, respiré profundo, y cuando los abrí otra vez, la locomotora ya no estaba. Solo la marca en el suelo, quemada. Y un detalle nuevo, huellas en la tierra, viniendo hacia mí, huellas grandes, profundas como de botas de fierro, pero se detenían en la cerca. Entré apurado, con las piernas temblorosas. Cerré todas las puertas, atranqué las ventanas. Me quedé ahí sentado con las manos temblando, sintiendo un frío que no venía del clima. Venía de adentro, un frío que se metía hasta el alma, que hacía el pensamiento pesado, como si algo me jalara hacia abajo. Pensé en llamarle a mi hija, contarle todo. ¿Pero qué iba a decirle? ¿Que el tren volvió de entre los muertos? ¿Que veo a un hombre hecho de sombra mirándome desde la vía? ¿Que el tiempo se congela a las 2:17? No. Ella iba a decir que era cansancio, soledad, que necesitaba ayuda. Pero yo sabía que eso era real, demasiado real como para explicarlo. Al día siguiente, fui al lugar de la antigua estación. Todo estaba cubierto de maleza, las estructuras de hierro oxidadas, los ladrillos descarapelados, todo abandonado. Pero cuando me acerqué a la vieja cabina de control, sentí un olor que casi me hizo vomitar. Era el mismo olor dentro de mi cuarto, dentro de mi pecho en las madrugadas. Óxido, aceite viejo, carne quemada, un olor imposible de olvidar. Encontré una puerta medio caída entreabierta. Entré. Allá adentro, oscuro, sofocado. Los rayos de luz que entraban por los huecos en la pared no iluminaban nada. En una esquina, una silla de hierro tirada, un uniforme viejo colgado de una astilla en la pared, y sobre una mesa cubierta de polvo había una fotografía enmarcada con el vidrio roto. Era el equipo del último tren fechada en 1994. Casi todos estaban sonriendo, pero uno no. Un hombre alto, con la misma gorra que yo había visto en la cabina de la visión. Estaba de lado, mirando hacia la cámara como si no quisiera ser fotografiado. En el gafete, el nombre apenas se leía, pero logré descifrarlo. Ramiro Ledesma. El maquinista que murió quemado. Salí de ahí temblando. Sentía que me había traído algo encima, como si ese lugar me hubiera marcado, como si hubiera mirado directo a los ojos de lo que viene. Y desde entonces las cosas empeoraron, porque ahora no es solo a las 2:17. El reloj a veces se traba, retrocede, salta, las luces parpadean. El sonido del tren aparece en medio del día, en segundos aleatorios, y la sombra aparece en el reflejo del televisor apagado, a veces en el espejo del baño, y las huellas, ahora, llegan hasta la puerta de mi casa. Desde aquella noche en la vieja estación, la sensación de que algo me seguía no hizo más que empeorar. Ya no podía dormir bien, y los desayunos quedaban a la mitad. A veces sentía que mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente se había ido a otro lugar, un sitio donde el silencio era peor que el ruido del tren. Mis hijas ya ni me llamaban con frecuencia. Decían que yo estaba cambiado, demasiado distante, que debía buscar ayuda. Yo quería decirles que no era locura, que todo eso era real, pero ellas tenían sus vidas, sus trabajos, y quizás era mejor así. Quedarme solo con ese secreto. Al principio intenté ignorar los ruidos fuera de horario. La sombra en el espejo que desaparecía en cuanto volteaba. Las luces que parpadeaban en la casa. Ese frío que parecía venir del suelo, no del aire. Hasta que, una madrugada, escuché pasos afuera de la casa. Pasos pesados, rítmicos, acercándose lentamente a la puerta principal. Me quedé quieto, escuchando el corazón latir con fuerza, como un tambor que parecía que iba a reventarme el pecho. Cuando la puerta tembló con un leve empujón, mi cuerpo no respondió.
No tuve el valor de levantarme ni de llamar a nadie, pero no había nadie. Solo el silencio que vino después, espeso y asfixiante como una cobija helada. A la mañana siguiente encontré en el suelo un papel arrugado, como si lo hubieran metido por la rendija de la ventana. La tinta estaba corrida, pero logré leer: no todos los que se van están realmente lejos. No sé qué significa, ni quién dejó eso ahí. Tal vez me estoy volviendo loco, tal vez la soledad me está consumiendo. Pero siento con cada fibra de mi ser que el tren, ese tren, no está atrapado en el pasado. Está viniendo por mí, y no sé si voy a poder bajarme de ese viaje. Hasta hoy, a las 2:17 de la madrugada, sigo escuchando el sonido del tren, y cada vez que miro las vías, espero no encontrar solo la marca quemada sobre el metal, porque a veces lo que parece un rastro es una promesa, y una promesa no cumplida puede ser la peor prisión de todas. Buenas noches, mi nombre es Martín, y en 2012 comencé a trabajar como asistente junior en el área de recursos humanos de una empresa mediana en San Luis Potosí. En ese entonces tenía 24 años y estaba emocionado por la oportunidad. Acababa de terminar la carrera en la UASLP y este era mi primer empleo en una oficina de verdad, con gafete, juntas, hojas de cálculo y esa rutina que, aunque a algunos les parece aburrida, para mí significaba estabilidad. La empresa estaba cerca de la zona industrial, en uno de esos edificios modernos con ventanas de espejo y aire acondicionado que nunca estaba a la temperatura adecuada. En ese tiempo vivía con mis papás, en la colonia Morales, y tomaba el camión de las 6:20 para llegar antes de las 8. Era una rutina predecible, pero reconfortante. A la hora de la comida, me echaba un burrito en la fondita de la esquina, tomaba café recalentado de la cocineta y checaba entrada y salida como todos. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que ella llegó. Yanaína entró a la empresa en marzo de ese mismo año. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi, porque sentí como si el tiempo se detuviera un momento. La presentaron durante la junta semanal, y los jefes dijeron que venía transferida de una sucursal en León. Era una mujer atractiva, pero sin exagerar. Morena clara, cabello lacio y oscuro, siempre bien peinado. Vestía de forma sencilla, pero con estilo. Nada llamativo, pero había algo en ella que captaba la atención. Creo que era la mirada, directa, firme, sin ser grosera. Una mirada que te hacía sentir observado aunque no estuviera viéndote directamente. La asignaron a nuestro mismo departamento, pero con un puesto un poco más alto. Decía que tenía experiencia, aunque no hablaba mucho sobre lo que hacía en la otra oficina. Era educada, pero mantenía cierta distancia, y aún así, poco a poco fue ganándose la confianza de todos. No tardaron en decir que sabía imponerse, que era eficiente, aunque también hubo quienes dijeron que era fría, calculadora. Lo que empezó a incomodarme no fue su actitud, sino lo que les pasaba a los que estaban cerca de ella. Primero fue Sandro, un tipo que llevaba como 3 años en RH y que siempre hacía comentarios medio pasivo-agresivos sobre ella. Decía que tenía pinta de querer quitarle el lugar a alguien. Un mes después, Sandro se metió en un lío por unos documentos duplicados, algo que nunca antes había hecho. Lo corrieron. Juraba que no había sido culpa suya, pero nadie lo defendió. Después fue Patricia, una de las analistas más antiguas. Era cercana a todos y no ocultaba que Yanaína no le caía bien. Empezó a enfermarse con frecuencia. Decía que tenía migrañas y mareos. Terminó renunciando. Recuerdo que en uno de sus últimos días me comentó que el ambiente se sentía pesado, que le daban escalofríos cada vez que pasaba cerca del escritorio de Yanaína. Lo dijo entre risas, como si fuera broma,
pero sus ojos reflejaban miedo. Empezaron a circular historias, rumores, que Yanaína hacía cosas raras, que tenía un altar en su casa, que prendía velas para manipular a la gente. Nada confirmado. La mayoría pensaba que era puro chisme. Pero cuando veías el patrón, gente que tenía problemas con ella terminando mal, empezabas a fijarte más. Conmigo todo parecía normal, al principio, hasta que comenzaron los sueños. No eran directamente con ella, pero sí con algo que parecía venir de su sombra. Soñaba con un pasillo infinito dentro de la oficina, las luces parpadeando y yo corriendo, perseguido por algo que nunca alcanzaba a ver bien. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una noche soñé que veía a Yanaína sentada en la cocineta, mirándome, pero su rostro no estaba bien. Sonreía, pero su boca se estiraba demasiado, más de lo normal. Las cosas empeoraron cuando empecé a sentir una presencia. Al principio, era solo una sensación tonta, como si alguien estuviera parado detrás de mí en la cocineta o en la sala de archivos. Me volteaba y no había nadie. Pensé que era estrés. Empecé a evitar el contacto visual con ella. Incluso en los correos trataba de ser lo más directo posible. Algo dentro de mí me decía que era lo mejor. Una tarde estaba organizando unos archivos viejos en el almacén. Era un lugar encerrado, con olor a papel viejo y humedad. Mientras revisaba unas cajas, sentí que alguien se paró justo detrás de mí. Me congelé. Solo escuchaba mi corazón. Me di la vuelta despacio. No había nadie. Pero el ambiente era distinto. El aire se sentía más espeso. Y tuve la clara sensación de que alguien, algo, me estaba observando. Como si unos ojos invisibles se hubieran posado sobre mí, esperando que hiciera algo. Esa noche soñé que entraba a la oficina de madrugada y todas las mesas estaban vacías, menos la suya. Yanaína estaba sentada, de espaldas, murmurando algo. Cuando traté de acercarme, se giró y vi que sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin blanco, solo oscuridad. Me desperté con un grito atorado en la garganta. Intenté hablar con mi mamá, pero me dijo que seguro estaba cansado, que eran cosas de mi cabeza. En el fondo, yo también quería creerlo. Empecé a evitar quedarme solo en la empresa. Salía más temprano, evitaba ir al almacén o andar por los pasillos sin necesidad. Fue en ese punto cuando algo dentro de mí empezó a cambiar. El miedo ya no era solo nocturno, era algo que me acompañaba durante el día. Podía estar tomando café, contestando correos o comiendo en el comedor, y de repente me invadía una sensación en el estómago, como si algo estuviera a punto de pasar. Y lo más raro es que, aunque intentaba evitarla, siempre la veía. Siempre pasaba por donde yo estaba, como si supiera exactamente dónde me encontraba. Siempre con esa media sonrisa en la cara, esa mirada fija que me atravesaba. Empecé a preguntarme si sabía lo que yo estaba sintiendo, si lo hacía a propósito, si era personal. Pero lo peor aún estaba por venir. Todo empezó a volverse insoportable cuando los sueños comenzaron a tener continuidad, como si fueran partes de una misma historia maldita que se desarrollaba noche tras noche. Me despertaba todos los días a la misma hora, 3:12 a.m. Sin excepción. Era automático. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de una semana entera repitiendo ese patrón, empecé a asustarme de verdad. Cada noche, la misma sensación. Despertaba con el cuerpo empapado, en sudor, como si hubiera corrido kilómetros, el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca que no sabía explicar. En algunos de esos sueños, yo estaba solo en la oficina, con todas las computadoras encendidas, pero sin nadie más alrededor. La luz parpadeaba y había un zumbido constante, como el ruido de una televisión sin señal. Veía sombras moviéndose,
Entre los escritorios, figuras arrastrándose por el piso y al fondo, una voz apagada murmurando mi nombre. Empecé a evitar dormir. Pasaba las noches viendo cualquier cosa en la tele o desplazándome en el celular hasta que los ojos me ardían. Aún así, acababa quedándome dormido y regresando al mismo lugar. Esa versión distorsionada de la empresa, donde algo me esperaba. Durante el día, la tensión era aún más real. Uno de los momentos que más me marcó fue una tarde lluviosa. Salía del baño del segundo piso, donde casi nadie iba, y vi, por el reflejo del espejo, una figura detrás de mí. Cuando me di la vuelta, no había nadie, pero el reflejo seguía mostrando algo, una silueta oscura, inmóvil, justo detrás de mi hombro. Parpadeé varias veces, me froté los ojos y cuando volví a mirar, ya no había nada. Salí de ahí casi corriendo, temblando. Empecé a sentir un peso constante sobre la espalda, como si alguien estuviera siguiéndome a pocos centímetros de distancia. Era como tener una sombra viva pegada a mí. La sensación era más intensa cuando Yanaína estaba cerca. No era algo que pudiera ver, sino que lo sentía. Su presencia parecía volver el aire más pesado. Las personas seguían actuando normal a su alrededor, pero yo notaba señales pequeñas, susurros, miradas de reojo, y esa energía rara que se instalaba en el ambiente cada vez que ella entraba a una sala. Llegué a hablar con un compañero ya mayor, de esos que han visto de todo en la empresa. Me dijo, con voz baja, que ya habían ocurrido otros episodios raros con personas que se habían cruzado con ella. Gente que se descompensaba o que empezaba a actuar extraño y acababa yéndose sin muchas explicaciones. Usó el término quebrar el espíritu, como si hablara de algún ritual antiguo. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, solo me dijo que era mejor no meterme y no provocarla, que a veces el silencio protege. Eso me dejó aún más paranoico. Empecé a desconfiar de todo y de todos. Evitaba el contacto visual con la gente, especialmente con ella. Trataba de no pasar por los pasillos donde sabía que solía andar. Cambiaba de turno cada vez que podía, pero nada servía. Era como si, mientras más trataba de huir, más cerca se me ponía. Una noche, tuve un sueño diferente. Estaba sentado en mi escritorio, pero la oficina estaba completamente oscura. La única luz venía de la pantalla de mi computadora. El teclado comenzó a escribir solo letras y símbolos que no entendía. Y luego, poco a poco, apareció mi nombre. 1, 2, 3 veces. Después la palabra atrapado. Desperté con las manos entumecidas, como si algo me hubiera sujetado durante el sueño. Fui al médico, pensando que tal vez estaba teniendo una crisis de estrés. Me recetaron ansiolíticos suaves. Traté de seguir las indicaciones, tomar los medicamentos, descansar. Pero nada cambiaba, porque el problema no estaba dentro de mí. Era algo externo. Era real. Una vez fui el último en salir del área de recursos humanos. Estaba organizando unos archivos viejos y el reloj ya marcaba casi las 8 de la noche. Los pasillos estaban vacíos. Cuando me levanté de la silla, escuché pasos detrás del cubículo. Pensé que era el personal de limpieza, pero no se oía el trapeador ni una escoba. Solo pasos lentos y firmes. Esperé. Ninguna voz. Miré por encima del cubículo y no vi a nadie, pero el monitor de la computadora de Janaína, que ya a esa hora debía estar apagado, estaba encendido. La pantalla negra, con solo un cursor parpadeando. Su computadora tenía contraseña. Era imposible que se hubiera encendido sola. Sentí un frío tan intenso en el cuerpo que me paralicé por unos segundos. No lo pensé 2 veces. Tomé mis cosas y me fui.
con la sensación de que alguien me observaba desde esa pantalla. En las semanas siguientes, empecé a notar otras cosas. Animales muertos cerca de la entrada de la empresa, palomas con el cuello torcido, gatos con marcas extrañas en el cuerpo. Decían que era algún animal salvaje de la zona. Yo no lo creía. Aquello parecía una advertencia, una señal. Pensé en renunciar, muchas veces, pero había algo que me retenía ahí. Una sensación de que, si salía de esa manera, algo me seguiría afuera. Como si todavía hubiera una parte del ciclo que no se había cumplido. Y así fue como, poco a poco, mi vida empezó a girar alrededor de ese miedo. Ya no me reconocía. No salía con amigos, apenas hablaba con mi familia y hasta los espejos en casa parecían devolverme un rostro que ya no era el mío. Todo esto comenzó con la llegada de una sola persona, y aunque nunca me hizo nada directamente, ni dijo algo fuera de lo común, yo lo sabía. Algo en ella estaba mal, muy mal, y ya no estaba seguro de poder escapar. La gota que derramó el vaso llegó en una mañana aparentemente común, de esas en que el cielo de San Luis amanece despejado, pero el aire tiene un calor seco y pesado que oprime los hombros. Ya llevaba semanas durmiendo mal, y esa noche en particular no pude pegar ojo. No por insomnio, sino por miedo. Miedo a soñar. Llegué a la empresa más temprano de lo habitual, intentando evitar cualquier contacto con ella. Sabía que Janaína solía llegar después de las 9. Eran poco más de las 7 cuando entré. Apenas había gente en el edificio. El vigilante de la entrada me dio un saludo automático, pero noté que me miró demasiado tiempo, con una expresión que no pude descifrar. Tuve la impresión de que iba a decir algo, pero se quedó callado. Mi plan era quedarme en mi lugar, hacer lo básico y salir lo más rápido posible. Pero tan pronto encendí mi computadora, algo me incomodó. Había una carpeta nueva en el escritorio. No era algo estándar de la empresa y nadie más tenía acceso a mi perfil. El nombre de la carpeta era mi primer nombre, escrito en mayúsculas y con acento, Martín. La abrí. Dentro había una sola imagen. Una captura de pantalla, aparentemente tomada de una cámara de seguridad. Mostraba el pasillo del segundo piso, cerca del archivo muerto. En la esquina inferior había un sello con la hora. 3:12 de la madrugada, la misma hora a la que siempre despertaba en mis pesadillas. En el centro de la imagen estaba yo, quieto, de frente a la pared, los brazos caídos a los lados. La imagen era granulada, oscura, pero era innegable que era yo. El detalle que me heló, la sangre fue otro. Detrás de mí había una sombra, alta, delgada, con brazos demasiado largos que parecían doblarse en ángulos extraños. El rostro, o lo que debería ser un rostro, era una mancha oscura, como una niebla espesa que la cámara no podía captar. Pero los ojos eran 2 puntos de luz, como brasas. Cerré todo, desconecté la computadora y fui directo al área de TI. El técnico que me atendió dijo que nadie había accedido a mi máquina de forma remota y que no había registro de transferencia de esa imagen. Comentó que podría ser una mala broma. Pero la forma en que me miraba sugería que él mismo no creía lo que decía. Desde ese día, empecé a ver la figura de la imagen incluso fuera de los sueños. A veces aparecía de reojo en los vidrios del edificio. Otras, como sombra proyectada donde no había fuente de luz. Intentaba ignorarlo, convencerme de que era producto de mi mente, que todo aquello era psicológico, pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más real se volvía. Una tarde me llamaron a una junta con el gerente de RH. Comentó que mi productividad había bajado, que parecía distraído y con un comportamiento extraño. No supe cómo explicarlo. Intenté decir que tenía problemas personales, sin entrar en detalles. Me aconsejaron buscar ayuda médica,
No me despidieron, pero dejaron claro que me estaban vigilando. Al regresar a mi escritorio, pasé junto a Yanaína. Me lanzó una mirada breve pero firme. No era una mirada de curiosidad o reproche. Era como si supiera lo que estaba pasando conmigo, como si todo estuviera dentro de lo que ella esperaba. Esa noche soñé con la sala de juntas, pero no era exactamente la misma sala. La arquitectura estaba distorsionada, con proporciones cerradas, como si el techo fuera mucho más alto de lo normal y las paredes se estrecharan a medida que avanzaba. Al fondo, Yanaína estaba sentada en un sillón que no existía, en la realidad. No me miraba, pero hablaba con alguien invisible para mí. Susurraba cosas en un idioma que no entendía. Y entonces, cuando su mirada finalmente se cruzó con la mía, la sombra apareció detrás de mí. Sentí un toque frío en la nuca. Desperté gritando, con la sensación clara de que algo me había tocado de verdad. En los días siguientes, mi cuerpo empezó a reaccionar. Tuve fiebres nocturnas, moretones sin explicación, dolores musculares intensos, como si me hubieran golpeado durante el sueño. Fui a médicos, me hicieron estudios. No encontraron nada. El diagnóstico fue estrés. Comencé a sentirme aislado. La gente evitaba hablar conmigo. Algunos compañeros cambiaron de departamento sin aviso. Una pasante que solía saludarme todos los días dejó de verme. El ambiente se volvió silencioso a mi alrededor. Era como si me hubieran rodeado con un campo invisible que alejaba a todos. Y Yanaína seguía ahí, siempre impecable, amable, con ese aire de misterio que ahora me parecía cada vez más amenazante. Intenté aferrarme a la rutina. Seguir horarios, comer bien, mantener contacto con mi familia. Pero todo parecía escurrirse entre mis dedos. Mi madre dijo que mi voz sonaba extraña por teléfono, que estaba distante. Un primo comentó en una llamada rápida que mi rostro se veía más delgado en las fotos. Dijo que tenía la mirada perdida. Un día, al entrar al baño, me miré en el espejo y noté que mis ojos ya no parecían los míos. Tenían una opacidad, como si algo estuviera tomando control desde dentro. Sentí un impulso irracional de romper el espejo, pero me contuve. La empresa, desde afuera, seguía igual, cumpliendo metas, organizando eventos, celebrando cumpleaños. Pero yo sabía que detrás de la fachada corporativa había algo podrido, algo oculto, algo que crecía alimentado por el miedo. Y en el centro de todo eso, Yanaína permanecía intocable. Para entonces, ya no sabía si estaba perdiendo la razón o si era el único viendo la realidad tal como era. Pero una cosa era segura. Algo había entrado en mi vida y ya no parecía haber vuelta atrás. Y lo peor de todo es que sentía que lo que venía sería aún más oscuro. Los días que siguieron fueron un borrón de tensión y miedo. Sentía los ojos de ella, Yanaína, pesando sobre mí en cada paso que daba en la oficina. No era una mirada normal. Era como si ella tuviera una especie de control invisible, una presencia que absorbía el aire y el valor de todos a su alrededor, menos de ella misma. Una noche, después de otro día agotador, llegué a casa con la sensación de que no estaba solo. La casa estaba demasiado oscura, y cada sombra parecía alargarse, transformarse en algo que no quería enfrentar. Intenté prender la luz de la sala, pero la lámpara parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Fue entonces cuando escuché un susurro bajo, casi inaudible, que parecía venir de las paredes, del suelo, como si la casa respirara conmigo y susurrara mi nombre. Mi corazón se aceleró. No había nadie allí, claro, pero la sensación era real, casi física. Esa misma noche tuve la pesadilla más vívida que he experimentado. Estaba atrapado en un pasillo largo y oscuro, con puertas a ambos lados.
En cada puerta veía una versión diferente de mí mismo. Débil, asustado, desesperado, derrotado. Al final del pasillo, Janaína estaba sentada en una silla, mirándome fijamente, sin moverse, sin hablar. Detrás de ella, la misma sombra que había visto en la foto, extendiendo los brazos, lista para atraparme. Me desperté sudando frío, con la certeza de que algo dentro de mí estaba cambiando. Algo que no podría controlar. En el trabajo, el ambiente estaba tenso. La gente evitaba el contacto y rumores corrían silenciosos por los pasillos. Dijeron que Janaína había sido transferida a otra sucursal de la empresa, pero nadie confirmó nada oficialmente. Yo mismo no la vi después de aquel extraño día en que el gerente habló conmigo. Con el paso de las semanas, empecé a sentirme más aislado que nunca. Mi mente giraba en círculos tratando de entender qué había pasado, si todo no era más que una serie de coincidencias macabras, o si realmente había algo mal en esa empresa, algo que quizás solo yo podía sentir. La última vez que visité el edificio, noté que el pasillo por donde Janaína solía pasar estaba vacío y polvoriento, casi olvidado. No había señales de ella, ni de la sombra, ni de las imágenes que me atormentaban. Pero al mirar mi reflejo en el vidrio de la puerta de entrada, me di cuenta de que mis ojos ya no eran los mismos. Tenían un brillo extraño, casi imperceptible, pero suficiente para saber que algo había cambiado. Algo que tal vez me estuviera siguiendo para siempre. Renuncié. Cambié de trabajo. Pasé algunos momentos difíciles hasta conseguir una nueva posición en otra empresa, pero no me arrepiento. Poco a poco los sueños fueron cesando y el recuerdo de Janaína se fue desvaneciendo. Con el tiempo, logré retomar mi vida. La rutina en la nueva empresa era tranquila y trabajé ahí por 4 años, antes de conseguir una mejor oportunidad en otro lugar. Pero las sombras siguen encontrándome en los rincones oscuros, en los sueños e incluso en los momentos de absoluto silencio. Me pregunto si todo fue real, si fue un delirio o una maldición que decidió aferrarse a mí. Y a veces siento que ella todavía está ahí, observando desde lejos, esperando el momento justo para regresar. Porque en el fondo, no sé si fui víctima de la sombra o si yo mismo me convertí en parte de ella. Buenas noches, comunidad. Me llamo Michelle y jamás pensé que estaría contando una historia en un canal como este. Pero lo que viví fue real y no tiene explicación. Todo empezó en 2018, cuando una empresa de San Luis Potosí me contrató para prestar consultoría ambiental. Soy ingeniero ambiental. Trabajo ayudando a las empresas a cumplir con las normas ambientales. Siempre he sido un tipo práctico, enfocado en el trabajo, acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, pero nunca había pasado por algo así. Recibí un correo con la dirección de la empresa, un lugar en una zona industrial antigua de la ciudad. La propuesta era ayudarlos a regularizarse para poder expandir sus operaciones. El contacto parecía serio, la conversación fue rápida. Querían que fuera para una reunión y hacer un diagnóstico inicial. El día acordado, me desperté temprano. Tomé mi café, un café fuerte, de esos que compramos en la tiendita de la esquina, con un poco de canela, algo sencillo, pero que me calma. Tomé mi carro y empecé el camino por la avenida principal que cruza San Luis Potosí. El tráfico estaba ligero, el cielo claro, y el calor típico del mediodía empezaba a apretar. En el camino vi algunas fábricas, tiendas viejas, vendedores, ambulantes ofreciendo frutas y tamales. Un panorama muy común aquí. Llegué a la dirección que me dieron y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio raro para una zona industrial. La calle estaba vacía, ni un carro pasando, ni ruido de máquinas funcionando. Me detuve frente al edificio indicado.
La construcción era sencilla, fachada de concreto descascarado, ventanas sucias y algunas rotas. La puerta estaba entreabierta, moviéndose con el viento. Entré con el documento en mano, esperando encontrar movimiento. Alguien en recepción o por lo menos un empleado que me orientara, pero no había nada. Entré despacio. El piso crujía bajo mis pies y un olor fuerte a humedad y polvo llenaba el ambiente. Todo estaba abandonado. Las máquinas paradas, cubiertas con lonas rasgadas y polvo acumulado. Las luces apagadas, aunque el sol brillaba afuera. Había una sensación de vacío, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Empecé a caminar por los pasillos, llamando el nombre de la empresa, pero solo el eco respondía. Ese lugar, que debería estar activo y lleno de gente, parecía un escenario de película abandonado. Mi corazón se aceleró. Un frío inesperado me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que quizá era un error. Tal vez habían cambiado de dirección y no avisaron bien. Mientras buscaba una salida, sentí que algo no estaba bien. Fue entonces cuando, de reojo, vi una sombra, una especie de figura flotando en el aire, medio translúcida, casi borrosa. No pude definir exactamente qué era, pero parecía estar ahí frente a mí, suspendida sin tocar el suelo. El miedo me invadió, un miedo que me paralizaba y aceleraba a la vez. No pensé dos veces, corrí para salir de ese lugar. El pecho me dolía, la cabeza me daba vueltas. El sol afuera parecía lejano, como si hubiera salido de otro mundo. Me subí al carro y me quedé ahí unos minutos, intentando entender lo que acababa de ver. Respiré, profundo. Puse la radio para calmarme, pero la voz del locutor sonaba distante, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para mí. Regresé a casa sin contar nada a nadie. Me preguntaba si había sido un sueño, una alucinación por cansancio o quizá por el calor fuerte de ese día. Pero la imagen de esa figura quedó en mi cabeza, demasiado clara y vívida para ignorarla. Fue uno de los días más extraños de mi vida. Un día en que todo lo que creía saber del mundo pareció derrumbarse por un instante. Y no tenía idea de lo que aún estaba por venir. Al día siguiente, desperté con el celular sonando antes de que mi alarma sonara. Era la empresa de San Luis Potosí. La voz del gerente sonaba tranquila, hasta un poco preocupada. «Michelle, ¿por qué no asististe a la reunión ayer? Te estábamos esperando». No supe qué responder. Por un momento pensé en contar lo que había visto, pero algo me detuvo. ¿Quién me iba a creer? Yo mismo dudaba de lo que había experimentado, así que solo respondí que tuve un imprevisto y que me comunicaría para reprogramar. Durante el día, la imagen de esa figura flotante no salía de mi mente. Sentía un peso en el pecho, una angustia que crecía con cada hora que pasaba. Intenté concentrarme en el trabajo, pero todo parecía lejano, como si estuviera viviendo un sueño extraño, una pesadilla de la que no podía despertar. Hablé con mi esposa, Ana, sobre el retraso en la reunión. Ella intentó tranquilizarme, diciendo que tal vez solo era cansancio o estrés. Siempre ha sido mi voz de la razón, una mujer con raíces sencillas del interior de San Luis, que valora el trabajo duro y la calma frente a las dificultades. Su forma práctica de ser contrastaba con mi creciente inquietud. Por la tarde, decidí regresar al lugar de la empresa para tratar de entender lo que había pasado. Llevé conmigo la dirección nuevamente, confiado en que podría aclarar todo. Pero cuando llegué, la escena era completamente diferente. La fábrica estaba en perfecto funcionamiento. Los trabajadores movían maquinaria. El ruido del equipo llenaba el aire y la recepción estaba llena de gente. La confusión me invadió. ¿Cómo podía ser posible?
Estaba seguro de lo que había visto la noche anterior, todo abandonado, roto, y esa figura extraña. Ahora, nada de eso existía. Traté de ocultar mi incomodidad y saludé al gerente, que parecía no notar nada. Extraño. Durante la reunión, mi mente divagaba. No podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra flotando, observándome. El sudor comenzó a aparecer en mis manos. La sensación de ser observado no me abandonaba. Después de la reunión, regresé a casa sin poder explicar nada a nadie. Lo que había sucedido era un misterio que me consumía. ¿Había confundido la dirección? ¿O había sido una alucinación causada por el cansancio y la presión del trabajo? La duda corroía mi mente, y las noches siguientes estuvieron marcadas por un silencio inquietante. El miedo a esa figura volvió, ya no como una visión física, sino como un peso emocional, un fantasma invisible que me acompañaba. Empecé a evitar pensar en el asunto, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Hasta hoy, no sé qué realmente pasó en esa fábrica. Solo sé que a veces, cuando estoy solo y el silencio me rodea, siento que algo o alguien todavía está ahí, esperando. Buenas noches, mi nombre es Simoni. Lo que voy a contar aquí hoy todavía me sacude la cabeza, y a veces me pregunto si me volví loca. El año era 2015 y tenía una reunión con unas excompañeras del internado donde pasé parte de mi adolescencia. Un colegio católico en San Luis Potosí, tradicional, imponente, con esas monjas que parecían salidas de un libro de historia, siempre rígidas, pero aparentemente bien intencionadas. Fue mi mamá quien insistió en que estudiara ahí. Después de que mi papá falleció, decía que sería mejor para mí, que aprendería disciplina y valores. Tal vez tuvo razón en parte. El problema es que ciertas cosas quedaron enterradas en ese lugar, o al menos eso creía. En ese entonces vivía con mi esposo, que trabajaba en un banco, y con nuestra hija de 3 años. La rutina era tranquila, aunque agotadora. Trabajaba desde casa para una empresa de contabilidad e intentaba equilibrar eso con los cuidados del hogar y de la pequeña. La vida seguía su curso, con sus altibajos, hasta que llegó esa invitación para la reunión. Fue por correo electrónico, enviado por una de las organizadoras. Dudé, pero al final pensé que podía ser interesante volver a ver a esas chicas, ahora todas mujeres, madres, profesionales. No veía a ninguna de ellas desde 1999, el año en que dejé el colegio. La reunión sería un sábado, en una de las salas de la antigua institución, que hoy funciona más como centro cultural y de eventos, pero que aún conserva buena parte de su estructura original. Solo eso ya me provocó incomodidad, pero intenté racionalizar. Solo era una visita, nada más. El día de la reunión, mi esposo se quedó con nuestra hija, y yo fui sola. Llevé un suéter ligero porque el clima en San Luis puede ser traicionero. Empieza cálido y termina frío. Llegué como a las 4 de la tarde. El portón seguía siendo el mismo, de hierro pesado y chirriante, y las paredes externas del colegio tenían un tono ocre desgastado que me hizo volver al pasado. Por un momento, casi pude oler el comedor, los pasillos encerados y las cortinas de terciopelo de la capilla. El grupo ya estaba reunido en una sala amplia, con sillas organizadas, en círculo. Había risas, abrazos, algunas bromas nostálgicas. La mayoría de mis compañeras estaban irreconocibles. Intercambiamos recuerdos, actualizaciones de nuestras vidas. Hablamos de los maestros, de las clases, de la rigidez de las monjas. Poco a poco, los nombres comenzaban a surgir: Laura, Carla, Teresa, Marcela, hasta que en cierto momento mencioné a Mariana. Fue como si hubiera roto algo. Hubo un silencio incómodo, como si el aire hubiera cambiado de densidad.
Una de las mujeres me dijo que no recordaba a ninguna Mariana. Otra comentó que quizás la estaba confundiendo con alguna amiga de fuera del colegio. Pero yo me acordaba, lo recordaba con claridad. Mariana tenía el cabello muy oscuro, siempre atado en una coleta baja. Usaba un collar con una cruz de madera y le gustaba dibujar en los márgenes de los cuadernos. Fue mi compañera de cuarto por un tiempo. Compartimos confidencias, miedos adolescentes, incluso risas ahogadas antes de que las monjas apagaran la luz, pero nadie ahí parecía recordarla. Nadie, ni su apellido, ni su rostro, ni siquiera el hecho de que había muerto en 1995, aún durante el semestre escolar. En esa época, dijeron que había sido una caída accidental por las escaleras del ala antigua. Pero los detalles eran vagos y nadie hablaba mucho del asunto. Y ahora, parecía que nunca había existido. Salí de la reunión con esa sensación, extraña en el pecho, como si fuera la única, cargando una memoria fantasma. Manejé de regreso a casa con la cara caliente, como si hubiera cometido una metida de pata imperdonable. Mi esposo me preguntó cómo había ido el encuentro y solo le dije que había sido raro, que algunas cosas me habían incomodado. Él comentó que tal vez era solo demasiada nostalgia, que estaba cansada. No insistí en el tema, pero esa noche algo cambió. Desperté como a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. El cuarto estaba completamente oscuro y silencioso, pero había algo mal en esa oscuridad. No sé cómo explicarlo. Como si tuviera densidad, como si algo estuviera ahí, escondiéndose entre las rendijas, en los rincones. Me giré de lado e intenté volver a dormir, pensando que era solo ansiedad. A la mañana siguiente, cuando fui a la sala con mi hija, vi algo extraño. Un cuaderno sobre la mesa que no era nuestro. Era un cuaderno pequeño, de tapa roja, con el nombre Mariana, escrito a mano en el reverso de la contraportada. El papel estaba amarillento. Lo hojeé despacio con las manos temblorosas. No tenía contenido, solo algunos garabatos, líneas torcidas, una cruz dibujada con lápiz, casi como las que ella solía hacer. Le pregunté a mi esposo si había visto ese cuaderno antes. Dijo que jamás lo había notado. Nuestra hija no tenía cómo haberlo dejado ahí. Ni siquiera sabíamos de dónde había salido. Guardé el cuaderno en la gaveta del buró y traté de no pensar demasiado. Pero era imposible. La imagen de ese nombre escrito ahí empezó a perseguirme todo el día. Y por la noche empezaron los sueños. En los sueños, yo estaba de nuevo en el internado. Los pasillos estaban vacíos, pero escuchaba pasos detrás de mí. Cuando volteaba, no había nadie, solo el eco. Y a veces, veía a Mariana de espaldas, sentada en el patio, mirando fijamente a la nada. Cuando intentaba acercarme, despertaba con el corazón acelerado. Empecé a dormir mal. Me despertaba varias veces en la noche, tensa, encogida, con la sensación de que alguien caminaba por el pasillo de la casa. Mi esposo comenzó a notar mi agotamiento. Me dijo que me veía diferente, distraída, ansiosa. Le respondí que tenía la cabeza llena por el trabajo, pero ni yo misma me creía. En la segunda semana después de la reunión, vi una sombra en la cocina. Fue rápido, como una figura cruzando por la pared lateral, justo al lado del refrigerador. Pensé que era un reflejo de la luz exterior, pero la ventana estaba cerrada. Comencé a preguntarme si había algo mal en mí. Tal vez era agotamiento, tal vez algo neurológico, tal vez un recuerdo deformado por el tiempo. Pero por más que tratara de ignorarlo, las sensaciones solo aumentaban. Y el nombre de ella, Mariana, aparecía cada vez más en mis pensamientos, no como recuerdo, sino como una presencia constante, como si me estuviera llamando. Algo dentro de mí me decía que estaba siendo jalada hacia un pasado que nadie más quería recordar.
Y fue entonces cuando decidí buscar a un médico. La mañana en que decidí buscar ayuda médica, desperté con una presión en el pecho que me impedía respirar bien. La sensación no era física, como un dolor cardíaco, sino algo más profundo, como si un peso invisible se hubiera sentado sobre mi espíritu. Había dormido mal otra vez, despertando de sobresalto con el mismo sueño recurrente. Mariana parada en el patio del colegio, de espaldas a mí, con el cabello moviéndose levemente con el viento. Siempre que intentaba hablarle, ella no respondía. Y cuando me acercaba, su rostro nunca estaba ahí. Era como una máscara vacía, blanca y lisa, donde debería estar su cara. Fui al consultorio de un neurólogo que me recomendó una compañera del trabajo. Durante la consulta intenté explicar que últimamente tenía lapsos de memoria, confusión, sueños muy vívidos. Me escuchó con atención, pero su expresión era precavida. Comentó que podría ser estrés acumulado, quizá un trastorno del sueño, tal vez ansiedad. Me pidió algunos estudios, recomendó que evitara el café, que practicara meditación y me canalizó con una psicóloga. Regresé a casa aún más confundida, no porque pensara que él se equivocaba, sino porque, en el fondo, sabía que no era solo algo psicológico, había algo más, algo que escapaba del control racional. Esa noche, al abrir el cajón del buró para buscar un cargador de celular, me topé nuevamente con el cuaderno rojo. Parecía más envejecido que antes, como si las hojas se hubieran puesto amarillentas en cuestión de días. El olor a papel viejo emanaba de la tapa, un aroma seco y ligeramente metálico. Lo tomé entre las manos y, con el corazón acelerado, decidí hojearlo con más cuidado. Las páginas ahora estaban diferentes. Donde antes solo había garabatos, ahora aparecían palabras, escritas con una letra diminuta e inclinada, como si hubieran sido anotadas con prisa. La primera frase que me llamó la atención estaba casi al centro de la página. Ellas dijeron que no debía contárselo a nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Continué leyendo, y los fragmentos eran pensamientos sueltos, casi como retazos de conciencia. El sótano solo se abre con la llave de la hermana Angélica. No dormí esta noche. Oí voces en el techo. Creo que me están vigilando. Ellas rezan, pero no es a Dios. El corazón me latía desbocado en el pecho. Era imposible que ese contenido hubiera estado ahí antes, sin que yo lo notara. Tomé una linterna y observé el papel a contraluz, buscando señales de alteración, pero todo parecía auténtico, como si el cuaderno realmente hubiera sido escrito hace décadas. En el fondo de la última página, un pequeño dibujo me provocó un espanto indescriptible. Una escalera en espiral descendente, con pequeñas siluetas humanas alrededor, algunas de rodillas, otras acostadas. Encima de la escalera, una cruz invertida dibujada torpemente. Era el tipo de cosa que jamás habría inventado. Aquello era real, o al menos lo parecía. En los días siguientes, empecé a notar sombras por la casa. Al principio, solo siluetas. En mi visión periférica, un movimiento fugaz cruzando el pasillo, una figura reflejada en la pantalla del televisor apagado. Pero luego las apariciones se volvieron más audaces. Una vez, al pasar frente al espejo del baño de madrugada, vi, por un segundo, a una niña parada detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi esposo decía que me estaba obsesionando, que era mejor guardar ese cuaderno y olvidarme de todo eso, pero yo no podía. Empecé a investigar archivos del internado. Revisé registros antiguos en internet, periódicos locales, incluso el acervo de una biblioteca comunitaria. Oficialmente, el colegio no tenía ninguna denuncia de muerte de alumnas en los años 90. Ninguna Mariana figuraba en la lista de estudiantes de 1995.
Era como si alguien hubiera borrado su existencia. Entonces recordé a la hermana Angélica. Era una de las monjas más estrictas del colegio y había desaparecido repentinamente a finales de 1996. Decían que se había enfermado y se había ido, pero nadie la vio salir. Ni siquiera hubo misa de despedida. Era el tipo de tema del que no se hablaba y las alumnas que preguntaban demasiado acababan castigadas. Fue ahí cuando las visiones se intensificaron. Comencé a ver a Mariana en los espejos, no solo en los sueños. Aparecía de reojo, detrás de la ventana de la cocina o reflejada en la televisión, pero siempre inmóvil, mirándome, como si esperara algo, como si me reclamara. Una vez, incluso escuché un susurro mientras lavaba los platos. No entendí las palabras, pero era una voz infantil y ronca, muy cerca de mi oído. Casi se me cayó el plato de las manos. Empecé a dejar todas las luces encendidas por las noches. Me sentía vulnerable en la oscuridad. Mi hija comenzó a despertarse llorando, diciendo que veía a la niña de la pared en su cuarto. Mi esposo lo atribuyó a la imaginación infantil, pero yo sabía que no era una coincidencia. Una madrugada de viernes, desperté con el sonido de pasos en el pasillo. El piso de madera crujía bajo el peso de algo o alguien. Salí del cuarto con el celular en la mano, usando la linterna como única fuente de luz. Caminé hasta el final del pasillo y abrí la puerta del cuarto de mi hija. Dormía profundamente. Pero los pasos continuaban, ahora desde la sala. Cuando me volteé, vi la puerta de la cocina completamente abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado con llave. En el suelo, cerca de la puerta, encontré algo nuevo. Una cruz de madera. Era idéntica a la que Mariana usaba en su collar. Pequeña, hecha con ramas secas, con un hilo marrón atado. La recogí con manos temblorosas. La madera parecía fresca, como si la hubieran colocado ahí apenas minutos antes. Esa noche decidí que no podía seguir ignorando todo esto. Volví al cuaderno y, por primera vez, intenté responder. Tomé una pluma y escribí en la última página: ¿qué quieres de mí? Cerré el cuaderno, respiré hondo y esperé. A la mañana siguiente, había una respuesta. La respuesta en el cuaderno apareció escrita con la misma caligrafía torcida de las páginas anteriores, casi ilegible, como si hubiera sido garabateada con prisa, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Tienes que recordar. Me quedé varios minutos solo mirando esas palabras. Recordar que las leía una y otra vez, tratando de encontrar algún sentido oculto, una pista, una grieta que me dijera qué exactamente debía desenterrar mi mente. Para ese momento, ya no confiaba en la estabilidad de mi cordura. Empecé a preguntarme si en verdad me estaba volviendo loca. Tal vez estaba teniendo un brote. Tal vez mi cerebro estaba creando una narrativa fantasiosa para justificar un dolor profundo que no sabía cómo nombrar. Pero entonces recordaba la cruz en el suelo, las siluetas en los espejos, las sombras en la casa, y todo parecía demasiado real para ser fruto de una mente quebrada. Decidí investigar el antiguo ala del colegio donde funcionaba el internado. Recordé que una parte del edificio había sido clausurada después de un pequeño deslave de tierra y que desde entonces nadie tenía acceso a esas salas. Durante años, eso estuvo fuera de los límites para alumnas y profesores. Pero se me ocurrió que tal vez ahí dentro aún hubiera pistas, vestigios, cualquier cosa que confirmara que Mariana realmente había existido y que algo grave le había ocurrido. Aproveché una tarde en que el colegio estaría cerrado por mantenimiento eléctrico y fui hasta ahí. Entré por la parte trasera, usando una copia antigua de la llave que aún guardaba desde que trabajaba en el turno nocturno. El olor era el mismo de siempre, gis, madera vieja y humedad.
Caminé lentamente hasta la puerta clausurada del ala antigua. La cinta de seguridad aún colgaba, desteñida, sujeta a un clavo oxidado. Rompí el sello de cinta adhesiva y empujé la puerta con cuidado. Rechinó fuerte, como si protestara contra mi entrada. Adentro, el aire era más denso. El pasillo estaba cubierto de polvo, pero, curiosamente, había huellas, pequeñas, descalzas. El corazón empezó a martillarme en el pecho. Seguí el rastro, intentando controlar el temblor de mis manos. Las paredes estaban cubiertas de restos de papel tapiz, floreado y cuadros religiosos torcidos. Todo ahí parecía suspendido en el tiempo. Al final del pasillo encontré una puerta con una cruz esculpida, idéntica a la del collar de Mariana. Había algo en ella que me causaba repulsión, como si la madera misma estuviera impregnada de sufrimiento. Empujé con cuidado. La puerta se abrió hacia una sala pequeña, oscura y sofocante. Dentro, una escalera de caracol descendía al subsuelo, idéntica a la que estaba dibujada en el cuaderno. Por un momento, pensé en regresar. Algo dentro de mí me decía que no debía bajar, que había límites que no debían cruzarse. Pero la necesidad de entender era más fuerte. Tomé la linterna y comencé a bajar. Los escalones de hierro crujían bajo mis pies y el olor a tierra mojada aumentaba con cada paso. Al llegar al final de la escalera, encontré un pasillo subterráneo. Las paredes eran de piedra antigua, goteando humedad. Era como estar dentro de una cripta. Al fondo del pasillo había una puerta de madera parcialmente podrida. Empujé con fuerza y cedió. La sala dentro era redonda, con techo abovedado. En el centro, un círculo de velas apagadas y símbolos trazados en el suelo con carbón, y alrededor, bancas de madera dispuestas como si alguien hubiera realizado ahí encuentros secretos. Había marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar. El estómago se me revolvió. En una de las bancas, un objeto llamó mi atención. Un diario más pequeño que el cuaderno rojo encuadernado con cuero ennegrecido. Lo abrí y encontré anotaciones hechas por alguien llamada Hermana Angélica. Hablaba de sesiones de purificación, de sacrificio del espíritu, de penitencia silenciosa. Relataba niñas poseídas por pensamientos impuros que eran mantenidas en oración y silencio hasta lograr la purificación completa. La última anotación era un nombre, Mariana, y una frase cortada por una mancha oscura. Ella se negó a arrodillarse. Sentí una náusea violenta. Eso lo confirmaba todo. Mariana existió, y no solo existió, fue víctima de algo horrible ahí abajo. Tal vez estaba siendo castigada por alguna desobediencia, quizás por desafiar una regla enfermiza impuesta por esas religiosas. Fuera lo que fuera, no se trataba de un error disciplinario. Era una violencia encubierta por fe y silencio. Cuando regresé a casa esa noche, algo cambió. Las sombras ya no solo me observaban, ahora parecían querer acercarse. Empecé a sentir escalofríos sin razón. Escuchaba pasos detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Mi hija volvió a llorar por las noches y decía que la niña de la pared ahora estaba en el techo. En el espejo de la sala, durante un momento de distracción, vi mi propio reflejo mirándome, pero con el rostro de Mariana. Salté hacia atrás, tirando el florero. El reflejo volvió a la normalidad, pero yo sabía lo que había visto. Esa madrugada, el cuaderno rojo se abrió solo. Estaba sobre la cómoda, cerrado. Pero el viento, o algo que parecía ser el viento, lo hojeó hasta la última página. Una nueva frase había aparecido, escrita con letras más grandes. Recuerda lo que viste y no dijiste. Fue en ese momento que volvió la primera memoria.
Una imagen fragmentada, enterrada en lo más profundo de mi mente. Yo, más joven, sentada en el patio, viendo cómo Mariana era llevada por la hermana Angélica hacia el ala clausurada. Ella me miraba, aterrada. Yo no dije nada, solo aparté la mirada. La culpa cayó sobre mí como un peso aplastante. Tal vez yo había sido la última persona en verla con vida. Y guardé silencio, por miedo, por cobardía, por inmadurez. Y ahora, tantos años después, Mariana seguía ahí, esperando que alguien dijera la verdad. Y yo sabía que, si no hablaba, ella no se iría. Después de esa noche, mi rutina se volvió más difícil de soportar. Mi esposo notó que yo estaba diferente. Dijo que parecía distante, como si viviera en otro lugar. Yo sentía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Las sombras en la casa estaban más presentes, y las figuras que veía a veces parecían querer seguirme, como si no me dejaran en paz. Mi hija, que antes dormía tranquila, empezó a despertarse llorando, señalando hacia rincones vacíos del 1904. Ella hablaba de una niña que quería jugar, pero que estaba triste, que no tenía a nadie a quien contar su historia. Intentaba calmarla, pero no podía olvidar la sensación de que había algo conmigo, algo que se negaba a irse. Fue entonces que decidí que necesitaba regresar al internado, esta vez con autorización y apoyo del colegio, para enfrentar el pasado, aunque no supiera exactamente qué esperaba encontrar. Pedí ayuda al director, que aunque dudó, accedió a abrir los archivos antiguos para mí y permitir una visita al edificio, con la condición de que estuviera acompañada. Ese día, la sensación era sofocante. El cielo gris parecía pesar sobre el viejo edificio. Cuando entré, todo parecía igual, pero al mismo tiempo diferente. El silencio era pesado, casi ensordecedor. Al caminar por el pasillo del antiguo internado, sentí un frío que parecía atravesar mi piel, un mal presentimiento que me hizo dudar. La escalera al sótano estaba allí, tan fría y oscura como en mi memoria. Mientras subíamos con el director, él me contó que los archivos de 1995 habían sido quemados en una limpieza burocrática y que el nombre de Mariana había sido retirado de todas las listas oficiales. Me dijo que eso era pasado y que el colegio intentaba seguir adelante. Esa falta de explicación solo aumentó mi incomodidad. En el sótano, frente al cuarto donde todo parecía haber ocurrido, percibí una presencia. No una presencia física, sino un peso en el aire. Un silencio tan profundo que parecía gritar dentro de mi cabeza. Al mirar el suelo juraría que vi una cruz marcada con carbón, igual a la que llevaba el collar de Mariana. En ese instante, sentí un calor extraño en el cuello, como si alguien tocara mi collar. Ese que siempre llevo, y que desde la reunión no me he quitado. Traté de convencerme de que era solo imaginación, pero una sensación de ser observada se apoderó de mí. Quise salir de ahí, pero algo me retenía. Esa noche, en casa, las figuras regresaron con más intensidad. No eran solo sombras vagas. Logré distinguir un rostro. Era Mariana, ojos tristes, casi suplicantes. Vi su rostro reflejado en la ventana, en las superficies brillantes, hasta en la sonrisa fría de mi propio reflejo en el espejo. Las voces en el silencio se convirtieron en susurros que no pude entender. Busqué ayuda de nuevo, pero la psiquiatra reforzó la idea de que mi mente me estaba jugando trucos. Recuerdos distorsionados, estrés, tal vez hasta miedo a envejecer. Me dijo que necesitaba olvidar, seguir con la vida y cuidar a mi familia. Pero olvidar no era posible. La sensación de culpa me consumía, así como la certeza de que Mariana estaba ligada a mí de alguna forma, que el pasado no estaba enterrado y que quizá yo fuera la última testigo de algo que debía haber sido revelado. Como nada más había funcionado,
Decidí rezar. Fui a la iglesia, encendí una vela y recé por el alma de Mariana. No importaba si los demás la habían olvidado, yo la recordaba. Comencé a rezar por ella en casa todos los días también. Y durante algunas semanas fui a la iglesia al menos una vez para encender una vela por su alma y rezar para que encontrara paz. En los días que siguieron, mis noches se volvieron más largas y pesadas. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Cada sombra, cada ruido parecía traer una historia que yo no podía contar. Y comencé a darme cuenta de que, cuanto más intentaba olvidar, más fuerte era su presencia, como si su alma estuviera atrapada en ese lugar, atada a mí. No sé si fue locura o realidad. Tal vez Mariana fue solo una niña olvidada, borrada por los años y el miedo. O tal vez ella todavía estaba ahí, en algún lugar entre el silencio y las sombras, esperando que alguien la recordara para poder descansar. No tengo respuestas, solo esta sensación permanente de que el pasado nunca muere y que algunas historias, incluso cuando están enterradas, siguen atormentándonos, silenciosas, persistentes, demasiado reales para ignorarlas.